¿Me cabe? Mm. Muy buenos días, tengan todas y todos bienvenidos a la Casa Jurídica, a este evento que nos da mucho gusto contar con la presencia de un distinguido presidium, el doctor, el magistrado Sergio Balso Esponda, director general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil de Chiapas, María Mandiola Totaricagüeña, secretaria de Igualdad de Género, el licenciado José Juan Gómez López, director de la Casa Jurídica, a quien agradecemos mucho el habernos habilitado este espacio, a Carlos Salazar Estrada, secretario de Economía y de Trabajo en el Estado de Chiapas, a Elisheva Goldaber Pasillas, jueza de primera instancia en funciones de directora general. Bienvenidos, bienvenidas todas y todas. Pues este es un evento organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. Damos también la bienvenida a todos los presentes y a todos los que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom. Para dar inicio a este evento, bueno, también damos la bienvenida a diferentes instancias de gobierno estatal, del Congreso, de las defensorías municipales, empresarios, rectores de universidades, personal de la Comisión Estatal. Bienvenidos. En estos momentos pedimos al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez nos brinde unas palabras de bienvenida a este evento. Adelante, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Antes de la presentación de nuestro distinguido ponente y de dar inicio a la conferencia, quiero aprovechar la oportunidad para hacer un merecido reconocimiento a un destacado chiapaneco y mexicano ejemplar. Me refiero a don Sergio Armando Valls Hernández. Amigo magistrado, quienes tuvimos el gusto de conocer a tu padre a lo largo de su ejemplar existencia, pudimos constatar que fue un ser humano excepcional. Así lo demuestran sus numerosos logros. Abogado de grandes alcances, llegó a destacar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde donde supo proyectar una visión humanista. Su pensamiento jurídico, de signo progresista, obliga a reconocerlo como un genuino defensor de los derechos humanos. Don Sergio siempre estuvo adelantado en los grandes temas para ampliar el alcance de la agenda de los derechos humanos. Bienvenido, magistrado Sergio Arturo. Agradezco tu disposición para compartir tu experticia sobre el tema mediación y educación para la paz. Secretaria María Mandiola Totoricabuena, secretario Luis Manuel García Moreno, coordinadora Alejandra Robelo, directora Elisheva Goldhaber, ¿está bien pronunciado? Tocayo José Juan, muchísimas gracias por recibirnos. Agradezco muchísimo tu anfitrionía. Saludo al señor rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Muchísimas gracias
señor rector, por acompañarnos, al señor fiscal Alberto López, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy por la mañana me dijo el doctor Olaf que estaría usted. Le agradezco que estén con nosotros. Amigas y amigos, magistrada, muchas gracias. Señor magistrado Guillermo, también muchísimas gracias. Ingeniero Víctor Manuel, bueno, a todas y todos, muchísimas gracias, de veras. Magistrada, qué gusto. ¿Sí? Le agradezco mucho. Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM también está con nosotros. Directora, amiga, gracias. Bueno, a todas y todos. Es importante reconocer que el ciclo vital de las personas se desarrolla en un mundo que no está exento de desafíos, de diferencias, de conflictos. Y de cara a esta realidad, el recurso de la mediación adquiere relevancia excepcional. La paz es un anhelo de toda la humanidad y la mediación se presenta como una herramienta fundamental para abordar los desacuerdos, las tensiones que inevitablemente surgen en nuestra sociedad. La labor de nuestro invitado, el magistrado Sergio Valls, en este ámbito es vasta y merecedora de reconocimiento. Estamos listos para escuchar su disertación llena de experiencia acumulada a través del tiempo. La educación para la paz juega un papel esencial en la constitución de sociedades armoniosas y justas. Enseñar a las generaciones venideras a resolver sus diferencias de manera pacífica, a cultivar la empatía, a comprender la diversidad, a respetar opiniones diversas, es cimentar un futuro más prometedor. Quiero invitarles a que hoy nos dispongamos a reflexionar sobre cómo contribuir individual y colectivamente a la construcción de un mundo pacífico y justo, a considerar cómo ser agentes de cambio en nuestras comunidades. Y sin más, agradezco nuevamente al magistrado Valls por compartir su tiempo, conocimiento y experiencia con nosotros. Estoy seguro que esta conferencia será un punto de partida para nuevos conocimientos, nuevas acciones y, lo más importante, para hacer del respeto a los derechos humanos nuestro estilo de vida. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de bienvenida del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Cepeda Bermúdez. Colocar en el centro de la reflexión pública la importancia que tienen los mecanismos alternativos para la solución de conflictos o controversias en sede jurisdiccional o administrativa, además de fortalecer las capacidades de los servidores públicos y representantes de la sociedad dedicados a la defensa de los derechos humanos, para utilizar las técnicas y herramientas que ofrece la mediación y conciliación en su quehacer cotidiano, es el objetivo de la conferencia magna del día de hoy, titulada Mediación y Educación para la Paz. Antes de iniciar con la intervención de nuestro invitado del día de hoy, compartimos con ustedes parte de la trayectoria del magistrado Sergio Arturo Valls Esponda. Su formación académica es licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental, maestro en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. Cuenta con cursos de especialización en la Universidad de Salamanca, Universidad de Alcalá de Henares, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Centro de Estudios Jurídicos para las Américas y Harvard University. Es autor de múltiples artículos de investigación y crítica jurídica. Coautor de la obra Tiempos de Justicia, editado por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Sobre su trayectoria profesional, se ha desempeñado en la Administración Pública Federal y Estatal, en organismos autónomos, ocupó la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comisionado en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México, y en el año 2010 tomó protesta como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México ante la legislatura del Estado.
A partir del año 2020, funge como director general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México. Bienvenido, magistrado. Le cedemos la palabra. Muy buen día para todas y todos. Es común en estos eventos decir que me siento como si estuviera en casa, pero yo sí estoy en casa. Yo sí estoy en casa y más con el recuerdo que Maestro Cepeda trae de mi padre. Y ahora que lo veo acá de frente también en esa fotografía, pues más me intimido. Muchas gracias por traer el recuerdo de mi padre. Siempre será una ausencia presente, como alguien lo mencionó alguna vez. Y bueno, estamos acá hoy para compartir. También me invitaron a la plática de los lunes. Perdón que no salude a todo el presidium, pero ya los mencionaba a todos y estoy muy contento de estar con ustedes. También hay tantos amigos, familia, tías, tíos, sobrinos, bueno, sobrinos no, primos, primas, acá que me sentiría mal de no nombrarlos a todos. Me invitaron a la plática de los lunes, que me parece una idea fabulosa del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, poder compartir distintos temas, todos relacionados con los derechos humanos, con ustedes y con quienes nos acompañan a través de vías remotas. Ya me enseñaron que no se dice virtual, dice lo virtual es una existencia ajena a la real, dice, se dice remoto, entonces los que están en vía remota, que nos están acompañando. Porque la idea de hoy es tener una charla, una plática. Yo sé muy bien que en este tipo de eventos hay que hablar fuerte para que se escuche, claro para que se entienda y corto para que se aplauda. Entonces vamos a hacerlo así, nos vamos a ir con 2 o 3 ideas, reflexiones que yo quiero compartir con ustedes, para lo que les pido que me presten su atención. Cuando alguien presta algo, pues espera que por lo menos le den un rendimiento, una retribución. Yo me comprometo que por lo menos se llevarán una pequeña reflexión o alguna idea o una semilla que con suerte florecerá en cada una y cada uno de ustedes. Voy a empezar con una historia. Hay una historia de un cuentista que nos habla de una persona que entra a un pequeño pueblo caminando. Y en este pueblo, que por cierto es un pueblo muy bonito, alejado, rural, a veces me imagino que puede ser allá como aquel pueblo que yo visitaba de niño cuando iba al Tancón, ¿no? Acá, allá al rancho de mi padrino José, cuando iba por allá, me imagino este pueblo muy bonito, y llega caminando al pueblo y de pronto pregunta, oiga, ¿para dónde está el centro? Dice, mire, tiene que usted seguir por aquel arroyo donde están las piedritas blancas, ahí se... Y sigue caminando y camino al centro, llega a un cementerio o algo que parecía un cementerio, que tiene unas piedras blancas, se acerca a una de las piedras y lee, Guillermo vivió 3 años, 6 meses, 2 semanas. Dice, caray, pobre Memito, pues muy poco tiempo vivió. Y sigue y caminando y ve otra lápida y dice, Sergio vivió 4 años, 5 meses, 1 semana. Caray, se empieza a preocupar y le da algo de angustia. Y sigue caminando y ve, Patricia vivió 6 años, 1 mes, 2 días. Bueno, se empieza a sentir agobiado, dice, pues ¿qué habrá pasado en este pueblo? Hay tantos niños que han fallecido. Se sienta en una piedra y empieza a llorar. Se le acerca el que cuida el cementerio y le dice, ¿qué le pasa? ¿Se murió algún familiar suyo? ¿Está acá? No, dice, estoy conmocionado porque qué cosa tan terrible ha pasado en este pueblo que tantos niños han fallecido. Porque así se acercó a muchas otras tumbas. Y el que más había vivido, decía 11 años, 2 meses, 4 días, el más. Y el cuidador del cementerio dice, no se preocupe, usted tranquilo. Lo que pasa es que acá en este pueblo las cosas son diferentes. Le voy a explicar. Mire, acá cuando cumplimos 15 años, haya una persona sabia, una señora,
yo creo que ha de ser mediadora. Y esta señora, cuando cumplimos 15 años, nos da una libretita. Esa libretita la colgamos en el cuello. Y cada vez que tenemos un evento feliz en nuestra vida, cada vez que tenemos plenitud, apuntamos en esa libretita el día, lo que pasó y cuánto duró esa sensación de felicidad y de plenitud. Y así cuando pues dimos el primer beso a la novia o el novio, cuando nace nuestra primera hija o hijo, cuando estamos felices con nuestros padres, ahí lo vamos apuntando y vemos cuánto duró. Y la suma de todo eso, al momento de fallecer, por ejemplo, acá la señora Patricia ya falleció a los 84 años, pero la suma de los momentos felices que tuvo, pues sumaba 4 años. Entonces, la reflexión, ¿no?, que nos lleva a este cuento es, ¿por qué no nos atrevemos a ser felices más tiempo? ¿Por qué no decidimos vivir ajenos y fuera de conflictos durante más tiempo? Porque al final del día es nuestra decisión la que cada día tomamos. Si yo le pregunto a ustedes hoy, ¿cuántos de ustedes, cuánto tiempo han sido felices durante septiembre? Pues uno a lo mejor se pone a pensar y solamente así reflexionamos el tiempo que ha valido estar en este maravilloso planeta, esta nave espacial que va girando y que ahí vamos todos como habitantes, como tripulantes durante un tiempo. Y esa es la historia que yo les quería contar. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta empezar con una historia? Y esto es muy buena técnica, ¿eh? Porque al final del día todos así crecemos con cuentos. Y cuando uno viene a hablar de temas como mediación, como de paz, la verdad es que la gente que llega trae demasiados prejuicios, trae demasiadas ideas preconcebidas sobre, ya sé lo que me van a decir, es el rollo de la mediación y que es muy bueno y que es muy bonito. Y lo que hacemos cuando contamos un cuento, que al final todos somos un poco narradores, ¿saben qué? Lo que acabo de hacer con ustedes, quitar esos filtros. Me permití sacar de sus cabezas ese sesgo, ese filtro, a través del cual ustedes iban a recibir mi mensaje. Porque yo soy un emisor del mensaje, yo soy responsable del 50% de lo que digo, de los otros 50 es cada uno de ustedes, de acuerdo a sus capacidades, identidades, formación, experiencias, como van a ir recibiendo. Pero lo que hago cuando cuento una historia es despojarlos de filtros y echar los filtros para atrás. Y esto me lo enseñó una mediadora, una restauradora, una facilitadora muy famosa que se llama Kate Prentice, ¿no? Ella es la que habla de esto y nos dice, no, hay que, antes de iniciar, destruyan los filtros, elimínenlos, pulverícenlos para que los mensajes puedan llegar de forma más suave, ¿no? Hay quien lo hace de distintas maneras, ¿no? Hay quien nos pone a hacer ejercicios antes de echar el rollo o hacer cosas, pero esto es un poco lo que intentamos. Hablar y entender sin filtros, que es algo que los mediadores, las mediadoras, una gran mediadora con nosotros, nos enseñan. La escucha activa, porque nadie sabe escuchar. ¿Se dan cuenta? Nadie nos enseña a escuchar. Ustedes están escuchando ahora, porque pero todos escuchamos para responder. No escuchamos para entender. Escuchamos solamente pensando en cómo responder, sobre todo cuando estamos inmersos en un conflicto. Piensen ustedes, el último conflicto en el que estuvieron, fue hace muchos años, hoy en la mañana o ayer en la noche, yo no sé, pero cuando alguien está en un conflicto, lo único que está haciendo, está viendo cómo el otro mueve la boca rápido, grita, yo estoy pensando, ahora va la mía, ¿cómo le voy a contestar? Porque no sabemos escuchar. Entonces, lo que tenemos que aprender antes que nada es escuchar para entender, no para responder, ¿no? Hagamos ese ejercicio y aprendamos a hacerlo. Ayer fue 10 de septiembre. Pocos sabíamos, yo tampoco lo sabía hace mucho, que se celebró algo el 10 de septiembre. 10 de septiembre de 1963. Hace poco tiempo, ¿eh? Hace poco tiempo, relativamente poco tiempo. Por primera vez en la historia de este país del norte, Estados Unidos, entraron 20 niños de raza afroamericana, negros, entraron a un colegio público, por primera vez en la historia. Porque eso ustedes saben
que había un pleito, fue en Alabama, segregacionista muy fuerte, es decir, estaban divididos por raza, por color, muy fuerte, ya habían habido sucesos terribles ahí mismo en Alabama, meses antes es cuando se trataron de entrar a una universidad, se acordarán, porque esto ha salido incluso en películas, en Forrest Gump sale cuando quieren entrar y el rector de la universidad le impide la entrada a los estudiantes de color, en fin. Y eso pasó ayer. ¿Y por qué lo platico hoy? Primero, porque estamos hablando de educación. Segundo, porque acá está el señor rector. Pues hay que hablar de universidades, ¿verdad? Y tercero, porque quien solucionó el conflicto, que también se sabe muy poco, fue un mediador noruego, ¿no? De apellido Gallum, Johan Gallum. Él fue quien hizo posible esto que parecía imposible. ¿Y qué hizo? Es lo que quiero que todos entendamos y aprendamos las herramientas de mediación, porque en el fondo todos somos mediadores. Los magistrados, las magistradas, consejeros, todos somos mediadores porque todos tenemos que estar siempre debatiendo, buscando soluciones, ya sea en el trabajo, ya sea en la integración de una sala, en la discusión de un expediente, estamos tratando de lograr acuerdos. Ese es nuestro trabajo, es el trabajo de la secretaria, del secretario, permanente, buscar acuerdos para transitar, para caminar. Entonces nos enseña este mediador noruego que lo primero que hizo fue identificar a las partes de conflicto. Las partes de conflicto no eran personas de raza blanca y personas de raza negra. Dice, las partes de conflicto eran, sí, personas de raza negra que querían educación, personas de raza blanca que no querían la integración y personas de raza blanca que estaban dispuestas a la integración. O sea, había segregacionistas y personas que estaban por la integración. Dice, primero son tres, no son dos los conflictos, hay más. Entonces siempre hay que ver más allá de lo evidente. Y lo que hice fue encuestas en la población para saber qué querían. Porque si yo no sé qué quieren las partes, no lo puedo resolver. O sea, lo primero que tengo que tener claro es qué quieren las partes, cuál es su interés, y más allá de su interés, nos enseñan también a los mediadores, cuál es su necesidad. Las posiciones las conocemos. Unos quieren, otros no quieren, pero los intereses, ¿cuáles son? ¿Y cuáles son las necesidades? Y a partir de ese momento, este señor Galtung se puso a explorar cuáles eran las necesidades de los distintos grupos. Entonces se le quedó muy claro, a ver, los integracionistas lo que quieren es cumplir la ley, porque ya había la enmienda, ya se había hecho a la Constitución, lo que quieren es cumplir la ley. La ley en el estado de Alabama ya obligaba a la integración, eso quieren. Los segregacionistas, los que no quieren, dice, ¿por qué no quieren? O sea, ¿por qué no quieren? ¿Qué es lo que está detrás? ¿No? ¿Qué es lo difícil? ¿No? O sea, no es nada más porque bueno, porque están feos, ¿por qué? ¿Por qué no quieren? Y descubrió algo, para mí fue muy revelador. Que yo no sé si cualquiera pudiera, porque ponerse en los zapatos de los otros. Yo no sé si somos capaces de ponernos en posiciones que quizá detestamos o que somos intolerantes. Y él lo logró. Y dice, y me di cuenta que lo que los segregacionistas tenían, ¿saben qué era? Miedo. Tenían miedo, porque estaban conscientes que habían cometido tantas injusticias en contra de las personas de raza negra que tenían miedo de abrirles la puerta porque dice, porque esto va a haber una noche de los cuchillos largos, porque si les abrimos la puerta se van a vengar de lo que les hemos hecho por siglos, que los robamos de África, que los trajimos a la fuerza, que los esclavizamos. Eso es lo que tenían los segregacionistas, un miedo terrible. Y entonces entendió también el mediador que qué es lo que querían los de la raza negra. ¿Y saben qué querían? El sueño americano, vivir bien, tener una casa, un jardín, una mascota. Es lo que querían. No buscaban venganza, no buscaban odio, no había resentimiento. No, querían vivir bien. Y entonces propuso una solución en ese entonces, 1960. La solución hoy quizás sería mal vista, pero en aquel entonces, por eso digo, hay que ubicarnos siempre en el tiempo, pues fue eficiente. ¿Qué hizo? A ver, va.
vamos a proponer esto. Ustedes, porque en el fondo lo que se quería era cumplir la ley y evitar violencia. Es lo que se quería. O sea, eso es lo que hay que tener claro. ¿Qué busco en este conflicto? Y lo que hizo fue, ¿por qué no ustedes, segregacionistas, los que no quieren la integración, pues hacen sus propias escuelas privadas y ustedes la pagan? Y entonces ahí no habrá integración porque es privada. Está bien, está mal, no importa. Fue una salida. Evitó la violencia y se cumplió con la ley, porque en la escuela pública hubo integración. ¿Qué pasó? Que después de pocos años, de muy pocos años, 3 años, se dieron cuenta que no había violencia en las escuelas públicas, que no había sed de venganza de las personas de raza negra. Y entonces todo empezó a caminar y a fluir. Y las escuelas privadas de blancos dejaron de existir. Porque además les salía caro, porque se la pagaban ellos mismos. Y la escuela pública pues estaba ahí para todos. Eso sucedió en Alabama. Y el mensaje de esto que ayer se cumplieron, fue el aniversario número 60, 60, perdón, por eso soy abogado, porque para las matemáticas, nomás no. 60 años de este suceso, pues hay que recordarlo, porque nos da muchas enseñanzas de cómo entender el conflicto. El conflicto se entiende viendo sus actores, no los evidentes, los actores que están alrededor, ¿no? Y viendo las causas de fondo. Nos enseña la escuela Harvard de negociación, que no gusta mucho, pero eso lo enseña, separar posiciones, intereses y necesidades. Siempre, en todo conflicto. Posiciones, intereses y necesidades, porque a lo mejor mi posición es la de la demanda, la del pleito, mi interés es pues hacerle daño, que se lleve una lección, y mi necesidad es que me pida perdón, ¿no? Entonces todo lo que está atrás de esto es que yo quería que me pidiera perdón. Y esto lo vemos quienes hemos estado en la jurisdicción con demasiada frecuencia, ¿no? Atrás de ese pleito de la acción confesoria, de la acción reivindicatoria, no, hay un problema de familia en el que alguien le echó a perder la fiesta de 15 años de la hija porque se puso bolo y entonces están sed de venganza y entonces le voy a hacer algo malo, pero al fondo no le pidió perdón, ¿no? Y entonces lo que hay es este resentimiento y esta falta de reconocimiento de lo que estamos haciendo. En fin, son estos pequeños reflexiones, ¿no?, que yo quiero compartir en esta plática con ustedes para que vayamos adentrándonos a lo que es el mundo de la mediación, el mundo de la generación de paz en las escuelas, porque es a través de la educación para la paz, pues, dice ahí, ¿no?, que es como podemos lograr esto. No hay otra forma. No hay otra forma. Hoy, los que somos abogados, que me imagino que acá pues hay un buen número de abogados, si recordamos nuestra formación, ¿en qué se basó la formación de un abogado? ¿En qué se basaba? Y se sigue basando en muchos lados. Es en la entrega de armas, en la entrega de acciones para poder dañar. Mira, esto es un cuchillo, te sirve en este tipo de litigio, esta es una pistola, esta es la bazuca, con este sí fulminas, exterminas a tu adversario. Y esa es la lógica de la jurisdicción, y esa es la lógica de los abogados. ¿Cómo empieza un juicio? ¿Alguien ha recibido acá una demanda? No van a decir, ¿verdad? Que no les dé pena, hombre. Bueno, yo, ya, una demanda. Recibir una demanda, bueno, no recibir un emplazamiento a juicio, créanme que es una mentada de madre, con todo y cachetada. O sea, es muy agresivo. Cuando, oye, pero ¿por qué si éramos socios? ¿Pero por qué si era el amorcito de mi vida? ¿Pero por qué si es, no, mi compadre, mi vecino, mi arrendador? Y me sale con esto, digo, que son unos papeles, bueno, acá todos conocemos un emplazamiento, ¿no? Es muy agresivo. ¿Y cómo contestamos una agresión? ¿Cómo? Es el rector. Igual, ¿no? Igual, por lo menos con la misma intensidad. Si puedo más, ahí va la mía.
¿no? Y contesto y reconvengo y contrademando y todo, y pum, ¿no? Y además le tiene esto y hace esto y y esa es la lógica del litigio. Entonces esa es la forma en que alguien nos dijo, no sé quién, que resolvemos conflictos. ¿Y ustedes creen que resolvemos conflictos? Mira, la magistrada, ¿eh? Ya dijo que no. No, ¿verdad? ¿Qué resolvemos? Casos jurídicos, que es muy diferente. Es muy diferente y eso lo entendí. Ya llevaba yo 10 años de magistrado y lo entendí y entonces me quité la toga, fui a colgar, ¿no? Y pues cambié expedientes por personas, archiveros por hogares y dije, no, pues sí, es que acá el tema no son casos jurídicos. Y no digo que esté mal, qué bueno que se hagan casos jurídicos, pero se parametriza el conflicto en un lenguaje técnico, jurídico, judicializado, y el conflicto se desvanece y las personas pues desaparecen. Porque lo que tenemos son expedientes, pruebas y proceso. Cuando yo resolví un tema, una acción reivindicatoria, para los que no se acuerdan, la acción reivindicatoria es cuando yo soy propietario de un bien, un inmueble, y alguien más tiene la posesión. Entonces, pues yo yo estaba en una sala civil, recibo la apelación en contra de una determinación primoinstancial, de una acción reivindicatoria, empiezo a ver pues que el actor, ¿no?, ha demandado esta acción contra de dos demandados y pues el bien está identificado, pues procede, ¿no? Primer elemento, que se acredite la propiedad del actor. Segundo elemento, que el demandado está en posesión. Tercer elemento, que haya identidad del bien. Se dan los elementos, acreditada la acción, procedente. Pero nadie me dijo que el actor es Pedro, que los demandados son Juan y Pedro, que son sus hijos, y que el bien a reivindicar es el piso de arriba de su casa. Ese era el conflicto. Lo otro era el caso jurídico. Las acciones, las partes. Entonces, y eso es raro, volteé a ver a mis dos compañeros de sala, una magistrada y un magistrado, y les digo, ¿de verdad estamos resolviendo esto? 3 magistrados, también que ganamos, allá en el Estado de México, acá no sé. Allá no sé, acá no sé. Acá ya me platicarán. Yo creo que sí, porque yo veo a mi tío muy contento. Pero bueno. Acá, y es lo que estamos resolviendo, a un papá que quiere despojar a sus 2 hijos del piso de arriba porque, pues por algo, pero ustedes, quiero que alguien de acá me diga, si lo que yo resolví en esa sentencia terminó con el conflicto. Al contrario, seguramente se escaló, seguramente creció, porque no había forma. ¿Eso cómo se resolvía? Cada sabe cómo se resolvía. En una mesa. A ver, siéntense, señor, siéntense, jóvenes. ¿Cuál fue el problema? ¿En dónde está? Ya vi las posiciones. Su posición es que se vayan y ustedes, su posición es quedarse. Pero ¿cuál es el interés? ¿Dónde está? ¿Por qué se enojaron? ¿Cuál es su necesidad? Acá a veces, otra vez es el perdón. No, generalmente esa palabrita da muchas vueltas y pocas veces nos responsabilizamos de esto. Y es ahí en donde tenemos que repensar la forma de gestionar los conflictos, que es lo que pasa en nuestra profesión. No sabemos diagnosticar un conflicto. No hay nadie que tenga las herramientas para hacer un adecuado diagnóstico del conflicto. Ya sé que suena médico y lo hago a propósito. Quiero sonar a médico, ¿no? Que hagamos este diagnóstico, porque a partir del diagnóstico sabremos cuál es el mejor tratamiento para ese conflicto. Y si no sabemos hacer diagnósticos, pues entonces todo lo estamos mandando con los de alta especialidad. Si a mí me duele la cabeza, no tengo por qué ir con un neurocirujano. ¿Están de acuerdo? O sea, a lo mejor ando crudo, ¿qué es lo que pasaba, no? O se me subió la presión, o me bajé del avión, o algo pasó, y por eso me duele la cabeza. Pero ¿por qué voy con un neurocirujano? Y eso es ir con un juez. Eso es ir con un juez, ¿no? Por un problema menor, y no quiero discriminar problemas, lo que quiero es ayudar a las personas a que encuentren los cauces adecuados para la gestión de sus conflictos. No tengo por qué ir a la jurisdicción, porque la jurisdicción es compleja, es técnica,
¿no? Yo lo que quiero es que mis jueces, mis juezas, los jueces y las juezas, pero no son míos, los jueces y las juezas del país, se dediquen a resolver aquellos asuntos que merezcan una argumentación sólida, la creación de nuevos criterios. Ahí es donde lo necesitamos, porque han estudiado mucho para llegar a ser jueces y magistradas. Entonces, en ese sentido, lo demás, vamos a darles nuevas fórmulas, caminos, guías de acceso a la justicia. Nuestra Constitución no dice que tenemos derecho de acceso a la jurisdicción, dice a la justicia. Y la justicia se puede dar en distintas dosis, términos y modalidades. La mediación es una de ellas, pero para eso necesitamos educar para la paz. Porque en las escuelas, universidades, en la Chiapas es la excepción, no nos enseñan a resolver conflictos. Yo soy abogado y a mí nadie nunca lleva una clase de conflictología, de negociación, de escucha activa, y esto es nuestro día a día. O sea, es nuestra materia, el conflicto. Es como que si a un cardiólogo no le enseñan cómo funciona el corazón, a nosotros nadie nos enseñó cómo funciona el conflicto, y es con lo que trabajamos, vivimos todos los días. Y nadie nos dijo, mira, los conflictos tienen actores externos e internos. Los conflictos tienen escalada, los conflictos tienen origen, antecedentes, historia, se regeneran, son circulares, hay alianzas externas que afectan el conflicto, identifícalas. Nadie, a nosotros nos llega un asunto, ahora no, sí se puede, sí, jalo, sí lo sacamos del arrendamiento. Yo hago, pero nadie pregunta, oye, ¿y dónde vivía? ¿Dónde va a vivir después? ¿Tienen familia? ¿Cómo te pagaban? ¿Dónde? Pero es lo que tenemos que empezar a gestionar. Nosotros mismos, a adentrarnos al conocimiento de la conflictología y a partir de ahí vamos a entender que la educación para la paz es la única forma en que podemos fortalecer. Yo pertenezco a una generación perdida. Ya no podemos entender, ya me cuesta mucho trabajo que las juezas, los jueces de mi generación agarren, pero ahí vienen grupos jóvenes, ¿no? Y yo soy maestro universitario hace muchos años. Yo le digo a mis alumnos, a ver, esto tiene que ser así. Si no lo trae su currículum universitario, ustedes métanse a estudiar conflictología, neurociencias, negociación, aprendan a manejar los conflictos. Y ya que lo sepan, pásenos por encima. Pásenos por encima, porque a nosotros nos cuesta mucho trabajo adecuarnos a las necesidades de justicia insatisfechas de tantas y tantas familias. No creemos que con las estructurales lo vamos a resolver y no es cierto. No podemos, por lo menos en el Estado de México. No podemos. Abrimos el año pasado 133,335 expedientes nada más en materia familiar. No hay forma, ¿no? Eso lo gestionan 92 jueces que conocen de materia familiar, entre jueces especializados en materia familiar, especializados en adopción y mixtos. No hay forma. Entonces tenemos que reinventarnos necesariamente, como profesionistas, como personas que buscamos la justicia y como entonces, luego la justicia, la paz, ¿no? La paz no es un término romántico, la paz no es ausencia de guerra, la paz, como dijo Maestro Cepeda hace rato, es también, como los derechos humanos, una forma de vida, ¿no? Entender que es la mejor forma de transitar, porque vivir en conflicto es desayunar conflicto, comer conflicto, dormir con conflicto, llevarlo al colegio, llevarlo al templo, llevarlo al trabajo y estamos contagiando. Y al final nuestros hijos traen conflicto con los hijos del vecino y bueno, lo que generamos son comunidades enfermas. Y de una comunidad enferma, pues no pueden salir personas sin problemas. Entonces la invitación es a esa, que repensemos qué necesitamos como sociedad, qué necesitamos como profesionistas y a partir de ahí empezar a ejecutar esas pequeñas, silenciosas acciones cada uno que nos permitan una mejor convivencia dentro de nuestros círculos familiares y también dentro de la propia comunidad. Termino con una pequeña, que seguramente ya lo conocen también, pues no es historia, una fracción de un poema de un pueblo originario que nos dice a grandes rasgos lo siguiente, dice, en la vida no hay triunfadores ni fracasados, en la vida no se gana ni se pierde, en la vida se camina, se crea, se construye, se descubre y se maravilla. En la vida se escribe, se borra y se vuelve a escribir, se hila, se deshila y se vuelve a hilar. El día que entendí que todo lo que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir
lo que me quiero llevar. Muchas gracias. Muchísimas gracias al magistrado Sergio Balces Ponda, coordinador nacional de la Red de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y titular del Centro Estatal de Mediación del Estado de México, por esta conferencia magistral. Y a continuación pedimos a Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas, dirija un mensaje de despedida y entregue un reconocimiento y detalle a nuestro invitado de hoy. Adelante. Decirles que acabo de recibir el reconocimiento que vamos a entregarle a nuestro conferencista y un detallito como me llamó Sofía, pero él me ha dicho, ahorita me va a decir, está abierto a responder 3 preguntas si alguien desea hacer una pregunta. Digo, normalmente cuando tenemos algún conferencista tan distinguido como es el caso de Sergio, bueno, pues no hacemos preguntas y respuestas, pero en esta ocasión él me lo ha ofrecido y si estamos en tiempo, unos 5 minutos más, 10 minutos más, yo creo que no nos ponen y les pregunto si alguien desea hacer uso de la palabra o hacer una pregunta con toda confianza. Adelante, A ver si no maestro. me arrepiento. Magistrado, muy buenos días. Muchísimas gracias por su excelente participación y la aportación para todos nosotros, para mis compañeras también que están presentes. Como todos sabemos, hay un conflicto sumamente terrible en el país, que es la delincuencia, el narcotráfico. Yo en repetidas ocasiones he pensado que estos grupos de crimen organizado obviamente están haciendo de las suyas por el poder que representa dedicarse a estas actividades ilícitas, armas, drogas, tratas de personas, etcétera. Pero llego a una reflexión, magistrado, y me gustaría saber su opinión. Miren, voy a fantasear un poco. Imaginemos que puedo hablar con los cabecillas de 3 cárteles y les dijera, a ver, todos ustedes se dedican a esto por dinero. Hagamos una cosa. Dejemos que un cártel permanezca activo. Y ustedes 2, díganme, ¿cuánto dinero aproximadamente ganan al mes por actividades ilícitas? $5 millones. Cada mes les doy esos $5 millones, pero ya no ejerzan más. Estoy seguro que no van a quedar conformes. Esa es mi reflexión. Aún recibiendo el dinero por el cual tienen esas actividades ilícitas. ¿Por qué creo que no? Porque para ellos es muy importante tener ese poder, repito, darse a conocer como un grupo de terror en el país. Aún teniendo el dinero, pues ¿en dónde quedarían las armas? ¿En dónde quedaría mi prestigio de que soy el principal proveedor de drogas al país del norte? ¿Qué hacer con eso, magistrado? ¿Por qué la mentalidad, repito, fantaseando, aún recibiendo la cuota mensual, ¿por qué no abandonarían el crimen? Muchas gracias, magistrado. Bueno, ojalá supiera la respuesta, ¿no? Ya estuviera el secretario de Seguridad Pública, ¿no? No, es interesante la pregunta. Lo que no podemos hacer en mediación es regularizar la ilegalidad, ¿no? Regularizar la ilegalidad porque creo que ahí todos perdemos y menos quienes estamos buscando una sociedad justa y un Estado de Derecho más potente. Me hace reflexionar
nos hace reflexionar porque cuáles son los verdaderos intereses detrás de las organizaciones, ¿no? Creíamos que el dinero, por eso se hace una ley de extinción de dominio, decimos vamos a pegarles en donde más les duele, que es en el dinero, pero no, creo que es mucho más que eso, ¿no? Al final del día no estamos atendiendo causas, ¿no? Me parece que es un problema más que de seguridad, es también de salud pública, ¿no? Entonces tiene multifactorial, son grandes los problemas. En temas penales no hay mediación porque pues hay posiciones asimétricas, eso no nos permite tener una mesa, porque siempre o generalmente hay un ofensor, un ofendido, una víctima y un perpetrador. Sin embargo, lo que hay es justicia restaurativa. Y como justicia restaurativa yo les quiero regalar un concepto que es quienes estudiamos justicia restaurativa. Entendemos, sí, es que en mi caso me he percatado que la justicia que no restaura siempre será incompleta porque nos queda algo. Y la justicia restaurativa tiene 3 principios o un principio que se divide en las 3 R's, ¿no? Para que se lo lleven, porque esto nos sirve en todos los aspectos de nuestra vida cuando tenemos un problema de esa naturaleza. La primera R es la del reconocimiento. O sea, tenemos que reconocer aquello que hemos hecho mal o aquello que hemos dejado de hacer. Si no hay reconocimiento, no podemos avanzar. Y esto lo vemos muchas veces en las mesas y con los conflictos. Entonces hay que reconocer en temas de seguridad que se ha hecho, que se ha dejado de hacer y por qué se ha dejado de hacer. Este reconocimiento que es muy difícil cuando usted tiene un conflicto con su pareja, con su familia, reconocer es un paso crucial y para mucha gente es imposible, ¿no? Porque es demasiado el orgullo. Muchas veces. Después del reconocimiento, la segunda R, responsabilidad. Ya reconocí lo que hice mal, ya reconocí lo que dejé de hacer, la atención que debía haber hecho. Ahora me responsabilizo y ejecuto. Tomo medidas, pido perdón, hago lo que tenga que hacer con responsabilidad. Pero sin reconocimiento no puede haber responsabilidad porque ¿qué me reconozco si nunca reconocí mi error? No es como, sí, la regué, y te paras frente a ella, frente a él, ¿y qué no vas a pedir perdón? O sea, ¿no? Hay que reconocer y responsabilizarnos de lo que tenemos que hacer. Y solamente con estas 2 R's llega la tercera R. Después del reconocimiento y de la responsabilidad, encontramos solamente así la restauración. La verdadera restauración de la persona, del núcleo familiar, etcétera. Sí que es lo que pretendemos. Y es lo que nos ha faltado acá, en este tipo de problemas. Mucho reconocimiento y sobre todo mucha responsabilidad de aquello que tengamos que hacer. Pero pues es a grandes rasgos y por la gente lo que pudiera comentar al respecto. Gracias. Muchas gracias. Pero acá tenemos expertos. Si alguien quisiera agregar algo. ¿Alguien quiere agregar algo? Aquí tenemos 2 manos alzadas. La maestra Elena. Lástima que se fue el rector. Y sí nos avisó que tenía una misión importante, pero nos regaló unos minutos. Mira, la educación, ¿no? En el país, y hoy que estamos tan inmersos en estos temas, también tiene distintos orígenes, ¿no? Porque no podemos, y acá regreso a la justicia restaurativa, dejar de reconocer lo que tenemos que hacer como padres, como sociedad, como comunidad, respecto de educación. Y a partir de esta formación inicial, pues bueno, habrá que reforzarla, habrá que ir creando. Yo empecé con un cuento y creo que eso nos sirve mucho para saber quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro origen, porque todos nos contamos cuentos, mucho de la educación es eso. Alguien nos contó un cuento de un
pastor oaxaqueño que creció y que fue presidente de la República, que se llamaba Benito Juárez. Alguien nos contó un cuento, y eso es la forma en que vamos a ir nosotros creciendo, formando identidad de nación, identidad de familias, y es la forma en que tenemos que hacer. Pero ahí lo que quiero yo enfatizar es no busquemos qué falta de la educación que nos den, ¿no? Yo creo que acá lo importante es qué puedo hacer yo para que mi núcleo inmediato tenga lo suficiente para transitar por la vida, ¿no? Galkin dice que la violencia, la verdadera violencia, que es lo contrario de la paz, no es la guerra, dice, es el conflicto, y el conflicto se puede volver violento, ¿no? Se puede volver guerra, y acá dice, la violencia está en no permitir que las personas asuman sus potencialidades. Eso es violento. El de no darle los elementos para que cada persona se pueda desarrollar de acuerdo a sus posibilidades. Pero bueno, acá la respuesta concreta es, pues asumamos nuestra responsabilidad, no reconozcamos que no hemos hecho las cosas bien, también en mi caso como padre, y pues vamos a tratar de formarnos mejor para poder formar mejor. Sí, gracias. Adelante, Buenos maestra. días. Felicitarle primero por su frecuente participación, y yo quisiera preguntarle dos aspectos. Uno, mencionaba ya diferentes ramas del derecho, pero específicamente, ¿cuál sería su opinión en la importancia de la mediación en la materia electoral, justamente pues para resolver este tipo de conflictos que se pudieran presentar? Y también en este sentido, por ejemplo, ¿qué acciones pudieran tener los organismos locales para fortalecer la educación para la paz, partiendo de que tenemos una obligación de fomentar pues también la cultura psíquica? Esas serían las dos preguntas. Gracias. Muchas gracias, consejera. Pues es muy buena pregunta. Creo que nos hemos dado cuenta que la mediación tiene cabida en todos los distintos esquemas. De hecho, y con mucho orgullo digo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se acercó con nosotros con el Centro de Mediación, para poder hacer algunos cursos de mediación electoral indígena, ¿no? Que tienen ahí un sector que es muy, muy interesante, a través del cual las herramientas de mediación nos permiten hacer contención en el momento, ¿no? Que es ahí en donde está lo principal, que como no estamos formados en conflictología, ¿no? Descubrimos que de pronto estamos nosotros alimentando el conflicto, como autoridades incluso, alimentando el conflicto en lugar de hacer una contención a tiempo, ¿no? Y todos sabemos que un problema, cuando se detecta, se enfrenta, se gestiona en tiempo, realmente es la forma en desatar muchos problemas más. Esto lo vivimos a niveles vecinales, tránsito, etc. Nosotros gestionamos y enfrentamos nuestros problemas a tiempo. Seguramente hay una gran potencialidad en materia electoral para el estudio de la resolución de controversias. El marco jurídico en materia electoral, pues todos sabemos que es estricto, ¿no? Que es un marco que sigue también en evolución, que no ha dejado de crecer, por lo menos en vías jurisprudenciales, y eso pues nos ayuda mucho, ¿no? Para encontrar a través de la mediación la resolución a conflictos pre y post electorales, ¿no? Hoy creo que el marco jurídico se ha quedado corto, ¿no? Todos fuimos testigos de los procedimientos internos que pues a los ojos de muchos estaban simulando, ¿no? Simulando el cumplimiento de una norma. Entonces me parece que ahí también la mediación tiene un gran potencial, y la buena noticia para Chiapas es que su Poder Judicial y su Centro de Mediación tienen una excelente conducción. Acá me dice la maestra Lucía que el Tribunal Electoral chiapaneco ya tiene una unidad de mediación capacitados por ustedes. Qué bueno, es buena noticia, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias al magistrado por las preguntas. Creo que una más, una última pregunta. Pues yo quiero, buenos días, felicidades, magistrado, primo. Me da mucho gusto haberte escuchado. Me encantó tu charla, fue muy clara. Ahora sí que quedó el mensaje muy claro y fácil de entender. Mi pregunta, la verdad que me llamó mucho la atención que dejaste ver
que en las salas de justicia existen muchos casos de, pues no sé, en el ámbito civil, familiar, que están sin resolver y que yo no me imagino cuántos casos deben ustedes recibir y deben de estar ahí por años. Y yo me pregunto, incluso, por ejemplo, o sea, yo me pregunto si realmente México está avanzando en el tema de propiciación de la justicia en todos estos ámbitos. Incluso pues se ve injusticia, ¿no? Gente que va a la cárcel, que tiene ahí sus expedientes, que nadie le da seguimiento, etcétera, ¿no? Y han habido documentales en ese sentido. ¿Qué tanto este tema de mediación se está agarrando fuerza en nuestro país como una herramienta para resolver de forma más rápida tantos casos que pueden haber sin resolver por mucho tiempo? Y hacia dónde, pues a mí me gustaría saber como mexicana, si estamos avanzando en el ámbito de la justicia, si estamos estancados, porque a veces vemos que justicia no existe en este país, ¿no? Pero no quisiera irme pensando no se hace nada, ¿no? Al contrario, creo que esta charla para mí me lleva a pensar que se está trabajando fuertemente, que simplemente a veces desconocemos los esfuerzos que está haciendo nuestro oficial. Gracias. Pregunta completa, y qué bueno que me permites terminar con eso. ¿Por qué? Porque lo que estamos reconociendo es que hay una enorme cantidad de citas jurídicas insatisfechas de muchas personas, familias y empresas en todo el ámbito nacional. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, la mediación no es nueva, la mediación lleva ya años en nuestro país, pero ha avanzado a pasos muy lentos, a pasos pequeños. Necesitamos, sí, hacer un gran esfuerzo, reconocer que la mediación es también un modelo interesante de negocio para los abogados, es también una forma eficiente de encontrar salidas a una enorme cantidad de problemas y es sobre todo un servicio. Y los servicios se rigen por oferta y demanda. Vamos a empezar a formar más y más mediadores municipales, escolares, en procuradurías del DIF, incluso hay mediadores penitenciarios, a formar mediadores, que la mediación sea parte de nuestra cultura, ¿no? Hay ejercicios muy importantes en varios estados de la República, Sonora, Sinaloa, muchos más, en donde están haciendo mediación escolar, en donde en cada colegio, en cada salón de primaria, hay un niño mediador, una niña mediadora, que no tiene que ser el más aplicado, al contrario, a veces el más travieso, y les dan reconocimiento y les dan esa validación, y empiezan ellos a hacerse conscientes de sus capacidades de resolver problemas. Porque lo primero que hacemos cuando nuestro hijo llega a decirnos que tuvo un problema es, ¿y ya lo acusaste con la maestra? ¿Y ya lo fuiste a acusar con el director? Así no se resuelven los conflictos. Oye, ¿y ya platicaste? ¿Y ya dialogaste? Y ya sé que suena romántico, pero va a llegar el día en que lo vamos a lograr. Depende de todos. Aquel que tenga una buena experiencia en mediación, que la difunda, que la divulgue, que diga, oye, me solucionaron mi problema. En el Estado de México el año pasado hicimos 12,000 convenios. Es poco comparado con el número que yo les platicaba de expedientes abiertos, pero ya son 12,000 convenios, ¿no? Por lo menos son 24,000 personas, ¿no?, que han tenido una salida a su problema. Y no digo que la mediación nos hace felices y todos nos besamos y nos abrazamos y sale el arcoíris, no, pero la mediación nos permite transitar con paz, transitar en este mundo con la tranquilidad de entender que hay otra forma de vivir ajena al infierno del conflicto. Es algo que es responsabilidad de todos, de los que están hoy acá escuchándonos, que tienen que ir con esta semilla en la cabeza y dejar que crezca y regarla y decir, cuando vean que su vecino tiene un problema, que su primo, que su compadre trae una bronca, oye, hay un centro de mediación acá en el estado, hay muy buenas mediadoras y mediadores, excelentes, ¿por qué no tratamos de resolverlo por ahí? ¿No? Y nos alejamos de esta idea del conflicto, de la necesidad de perjudicar, que eso lo único que hace es alimentar resentimientos y emociones muy, muy negativas. Hay una activista americana, Davis, no me acuerdo cómo se llama esa apellida, Davis, que ella dice, no se trata de conformarnos con aquello que no podemos cambiar. Se trata
de modificar lo que es intolerable. Lo intolerable es que no haya vías de acceso a la justicia suficiente. Agradecemos al magistrado Sergio Balces Ponda por responder estas preguntas y damos la palabra a Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para la despedida. Pues nuevamente muchas gracias a todas y todos que están aquí presentes, a quienes nos siguen en vía remota, ya me quedó claro, ya. Es que dijo el magistrado que a él ya lo aprendió, pero le quiero decir también que ya lo enseñó, porque ya lo aprendimos también otros, y pues me da mucho gusto que tengamos tan excelente asistencia y también que nos sigan en vía remota. Muchas gracias nuevamente, maestra Alejandra, secretaria Mandiola, anfitrión José Juan Tocayo, gracias, secretario Luis Manuel Alisheva, muchas gracias, y bueno, a todas y todos, consejeros del Sistema Estatal Anticorrupción, perdón, no los mencioné, secretaria técnica, allá los comisionados del Instituto de Transparencia, muchísimas gracias también por estar con nosotros, magistrado Quiñones, muchas gracias por estar con nosotros, bueno, a todas y todos, y yo estoy seguro que me entienden que aquí solo puede llevar la firma del presidente de la comisión, pero que estoy seguro que si le pudiéramos poner la firma de todos, lo haríamos porque una excelente exposición y pues le entrego el documento que dice la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, otorga el presente reconocimiento al magistrado Sergio Balces Ponda por impartir la conferencia magistral Mediación y Educación para la Paz, 11 de septiembre de 2023. Él mencionó hace unos minutos lo que sucedió hace 60 años como un logro de la humanidad. Hoy son 22 años de una vergüenza de la humanidad. ¿Sí? 11 de septiembre. Un aniversario más de la... Y bueno, este es un detalle chiapaneco, esperamos que te guste. Si nos falla lo de la talla, nos dice. ¿Eh? Pues con mucho afecto y gratitud de parte de todas. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana, ¿sí? Y muchas gracias a todas y todos. Gracias.